Esperando que son otros usuarios. Muy buenas tardes, don Ángel. Hola, buenas tardes. Aquí está. No, Ya, ahora sí. sí, era para comentarle que estamos próximos a iniciar la sesión. Los diputados van a estar discutiendo un par de temas y nosotros le avisaríamos para que esté pendiente de su audiencia. Ok, a sus órdenes. ¿Tiene mi número de celular por cualquier cosa? Sí, ¿me lo podría facilitar, por favor? Claro que sí. 83 88 23 53. Ok, le repito, 8388-2353. Sí, señora, a sus órdenes. Ok, muchísimas gracias y yo le estaría avisando. Bueno, entonces me salgo o me quedo ahí, ¿verdad? Nada más sin mudo. O me salgo. Exactamente, exactamente, quédese ahí nada más y pone en silencio. Mudito. Muchas gracias. Buenas tardes, al ser las 13:28 y el quórum del reglamento, damos inicio a la sesión ordinaria número 26 del día 27 de octubre del 2021. Voy a dar un receso de hasta 3 minutos. Reanudamos la sesión. Le he solicitado a la diputada Chan Mora si nos acompaña en la mesa, dado que nuestro presidente no nos puede acompañar en esta tarde. Entonces, vamos a ver, entramos a la discusión y aprobación del acta número 25 del 26 de octubre del año en curso. En discusión, suficientemente discutida,
el acta ha sido aprobada. La correspondencia fue remitida vía correo electrónico y consta en los expedientes respectivos. La tarde de hoy contamos con dos audiencias, una de manera virtual, que es el señor Ángel Herrera Ulloa, director de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional, quien se va a referir al expediente 22.609, que es la ley para desarrollar y fomentar la pesca de calamar. Se le ha concedido un tiempo de hasta 20 minutos y luego, una vez concluido, los diputados y diputadas harán uso de 5 minutos cada uno para cualquier consulta o comentario. Voy a dar un receso de 2 minutos para solventar un tema técnico. Don Ángel, ¿se encuentra ahí? Sí, sí, señor. ¿Usted podría encender su cámara, por favor? Un momento. Sí, señor. Sí, pero ¿cómo lo...? Don Ángel, denos un momento, por favor. A sus órdenes. Aquí estoy tranquilo. Voy a ampliar el receso hasta por 5 minutos más. Bueno, solventado el tema técnico, reanudamos la sesión. Indicaba que estamos en audiencia virtual con el señor Ángel Herrera Ulloa. Bienvenido, don Ángel.
Dispone de hasta 20 minutos para referirse a el expediente tal cual fue convocado. 22.609, que es la ley para desarrollar y fomentar la pesca de calamar. Posteriormente daremos una ronda de 5 minutos por diputado si alguno tiene alguna consulta u observación. Adelante. Gracias, muy amable señora diputada y señores diputados y presentes en la sala. Para el registro, mi nombre es Ángel Herrera, director de la Escuela de Ciencias Biológicas Universidad Nacional. Nosotros tenemos dentro de nuestras áreas, de hecho soy biólogo marino, tenemos en nuestras áreas es biología marina, trabajamos durante muchos años, más de 30 años en la zona costera, desarrollando temas de investigación en manejo costero, manejo pesquero. Hemos trabajado con el Incopesca muchísimos años con temas, por ejemplo, con las regulaciones en la pesca artesanal de camarón. Y en maricultura en los últimos años desarrollando temas de pesca con peces para pasar más bien a maricultura. Con peces hemos transferido la tecnología inicial, se le transfirió a Martec, que es ahora una empresa muy grande que tiene una zona de desarrollo bajo característica zona franca en el área de Quepos. Pero además de eso lo hemos trabajado a nivel artesanal. También en este sentido estábamos trabajando con la actividad de la osticicultura, sobre todo en la zona del Golfo. Y estamos muy vinculados a muchas organizaciones. Parte de los temas, de la temática, de las problemáticas que tenemos en la zona costera, que se le achaca básicamente al Incopesca, pero que no solamente es un tema de Incopesca, es un tema de la sociedad costarricense, como sucede en muchas zonas fuera del Valle Central o incluso en el Valle Central, cuando tenemos disparidades en los sectores económicos o sociales. Bueno, como ustedes saben, el tema de la pesca de arrastre y la suspensión ocasionó serios contratiempos, sobre todo en la ciudad de Punta Arenas. Nos motivó a hacer análisis y estudios sobre posibilidades de desarrollo de alguna proceso o actividad que pudiese cooperar con la población de la zona costera, en específico la ciudad de Punta Arenas. En Ecuador, en Perú, desde hace unos 25, 30 años, por efectos de temas de cambio climático y temas de sobreexplotación de algunas especies, se empezó a incrementar una especie de calamar que se conoce básicamente, el nombre popular es calamar gigante, un animal de 1,5 metros. En la zona de Ecuador y Perú se le conoce como pota. En la zona de Costa Rica tenemos este organismo más hacia las 200 millas, 150 millas de la costa, en el Pacífico, sobre todo. En Ecuador y Perú, esta industria representa un empleo para entre los dos países, más de 25,000 personas en pesca artesanal. En los diferentes espacios de la cadena de valor que hay, básicamente tenemos desde la pesca, cuando van a hacer la extracción del producto, barcos artesanales o barcos semi-industriales o barcos industriales, como sucede con las flotas extranjeras, sobre todo de origen asiático-chino. Y también tenemos a nivel de la costa una gran cantidad de pequeñas compañías que se hacen para procesar el calamar. Y el calamar entonces llega a muelle, se descarga y va a frigoríficos, pasa a estas plantas, lo trocean, lo preparan de diferentes maneras y es exportado a mercados europeos, asiáticos. Esto sucede principalmente en Perú. En Ecuador es un proceso que están iniciando ellos, tratando de incrementar la escala. En México, al norte de México, es un proceso también que se ha evaluado y valorado la posibilidad sobre la pota o calamar gigante para también procesos de exportación. Bien, sobre todo en la cadena de valor, el proceso que ocurre en tierra es un perfecto sustituto para la actividad que se realizaba con camarón.
eh, suponiendo que estas empresas que trabajaban con sobre todo mujeres, señoras peladoras de camarón, pues esto se podría realizar, pero con calamar. El calamar en Costa Rica, les decía que se ubica básicamente en una zona al norte del país, noroeste del país, la zona del domo térmico, 150, 250 millas. Más allá de 200 millas es aguas internacionales, pero toda esa zona, que es el domo térmico y un poco más al oeste, tiene un proceso de surgimiento de aguas que le permite, de profundidades, que le permite tener una alta productividad primaria. Entonces es un lugar muy rico. Es una gran pradera en algunas épocas del año. En lugar de ver esa zona azul, uno la ve verde. Y es un área de pesca importante, como también es un área de vida marina importante. Entre las especies que llegan ahí, la ballena azul es una zona de apareamiento, de dar a luz, de cuidado de neonatos. Entonces, por otro lado, esta zona es sujeta de pesquería ilegal. Tiene poca presencia costarricense y una alta pesca ilegal, proveniente de flotas que son españolas, flotas que son taiwanesas, que operan desde Bacamonte, en Panamá, y flotas, otros barcos de origen chino, asiático. Si logramos tener en esta región una actividad de acción pesquera costarricense artesanal, es decir, barcos de 25, 30 metros de longitud, para ponerlo en términos terrestres, barquitos que operan con una actividad y una autonomía no más de 11, 12 días, van, hacen su actividad, tardan 2 días en llegar al punto de pesca, hacen su actividad y regresan otros 2 días y llegan a muelle. Estamos hablando que entonces podría ser una alternativa muy importante que llegaría a cooperar con el problema que tenemos en la costa. Eso es en estricto el tema de la posibilidad. Esto hay que hacer los estudios, por supuesto, necesarios para hacer la valoración, porque siempre hay que hacer estudios. Quería sumarle nada más al punto de esto, el tema que esto simplemente es un apoyo más al sector, pero la sociedad costarricense no, en sustancia, no aporta la cantidad necesaria de ayuda a esta zona si no se solventa también con otros aspectos, como es el urgente cambio en el sistema educativo en la zona costera. Las generaciones en la zona costera no se miden por 30 años, las generaciones de humanos, se miden por 15 años. ¿Por qué? Porque nace la persona y a los 15 años ya no estudian, porque tenemos una altísima tasa de deserción de la enseñanza secundaria inconclusa. Entonces, tenemos una repetición del ciclo negativo en cuanto a que las personas, al no tener oportunidades propias de una correcta capacitación y aptitud de diferentes herramientas que ahora son propias, como el inglés y otras, entonces no le queda más que ser peón y por tanto es un candidato supremo a pesca. Pero la pesca tenemos un serio problema de sobreexplotación y probablemente si se hace una actividad sobre el calamar, va a haber entonces una sobreexplotación después sobre el calamar, si no se hace de forma correcta. Y volvemos al círculo. Y la ventaja la toman entonces a los negocios ilegales, el desempleo, etcétera. Eso es, en conclusión, mi exposición. Agradecerles a ustedes el tiempo que me han dado y aquí estoy entonces a tratar de solventar cuestionamientos que ustedes tengan. Gracias. Muchísimas gracias, don Ángel. Voy a abrir el espacio de consultas por si algún diputado quiere hacer uso de la palabra. Inicia con su tiempo la diputada Carmen Chang Mora, hasta por 5 minutos. Buenas tardes.
Don Ángel, ¿cómo está? De la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional. Un gusto saludarle. Quisiera preguntarles qué participación tendrían las universidades en proyectos de esta naturaleza para reactivar la pesca de diferentes especies y así mejorar la economía de las comunidades costeras. Muchas gracias, diputada Chan. En las universidades como tal, en estos procesos tenemos diferentes pasos. Estaríamos fundamentalmente en la parte inicial de esto, los estudios científicos que hay que hacer para valorar la cantidad de población que existe y entonces para saber qué cantidad de barcos pudiesen operar. Esto es fundamental, ya lo hemos hecho en el pasado, se hizo con pesca de sardinas, se ha hecho con la parte artesanal de camarón, se ha trabajado también inclusive con la parte de los pescadores de arrastre de camarón. Y nosotros en este sentido lo que valoramos es la cantidad de producto que hay, la cantidad de esfuerzo pesquero, o sea, la actividad pesquera que se pueda realizar. En esto pueden participar todas las universidades públicas, y después se suma a otros temas como, por ejemplo, si consideramos de arranque que sí hay potencial para una posible pesca en calamar, con una transformación leve de la misma flota actual. No los camaroneros arrastreros, porque no tienen capacidad de llegar a 200 millas fuera de la costa, la autonomía de 15, 20 días, pero sí para los barcos palangreros actuales. Y sobre todo tenemos la oportunidad de operar, de llenar, de volver a funcionar las plantas en costa, en la ciudad de Punta Arenas, las plantas que operaban con camarón. Y ahí también entran a operar otras escuelas de las universidades, como son planificación social, como son economía, como son sociología, y la misma INA, el mismo INDER, IMAS, el INAMU, todas las instituciones que han estado cooperando en la zona costera durante muchos años y que tratan de hacer lo mejor posible para sacar del bache que se encuentra en las zonas de las poblaciones pesqueras. Gracias. Gracias, don Ángel. ¿Cree usted que todo proyecto que tenga un interés ambiental debe de reunir estudios técnicos y científicos para así poder garantizar la sostenibilidad de las especies, así como el desarrollo económico también de los pueblos y sobre todo de los grupos y comunidades más vulnerables como son las ciudades litorales de nuestro país? Gracias. Sí, por supuesto, todo este tipo de desarrollo ocupa primero este tipo de estudios. No son estudios que duran 3 años, son estudios que duran 1 año y un tanto más para sacar los análisis finales y luego son un proceso de seguimiento. Es fundamental. Lamentablemente es lo que la historia dice que no se ha hecho correctamente porque se presta al abuso, hay poca sanción sobre los infractores y entonces el abuso se va incrementando y tenemos el serio problema que está actualmente ocurriendo en nuestros mares, tanto en el Pacífico como en el Caribe. Entonces, más bien instamos que este tipo de acciones se sigan, se traten de impulsar correctamente para evitar la sobreexplotación o evitar más daño a la zona costera por efectos de sobrepesca. Gracias. Gracias, don Ángel. ¿Usted nos podría comentar un poco, hasta si nos lo podría hacer un poco gráfico, que vi que en la presentación que usted nos hizo en el desarrollo de su exposición, pues no quedó tal vez claro porque no se dio puntualmente? Pero usted les podría explicar a toda esta comisión cómo se pesca el calamar y también cuál es el impacto del ecosistema marino que tiene. Gracias. El calamar se pesca con unos, por así decirlo, con unas líneas que son verticales, que tienen unos anzuelos. Se pesca de noche. Los barquitos usan luces y con las luces atraen, los calamares se atraen por la luz, se atraen hacia el barco y en las líneas verticales se colocan anzuelos y ellos
pican el anzuelo, quedan atrapados y se suben a la borda, y en la borda son recolectados por los pescadores, que proceden entonces a soltar del anzuelo y depositar en las diferentes tinas o reservorios que tengamos en el barco. Esa es la acción que se hace para la pesca. Así se hace en Perú, se hace en Ecuador, artesanal. Hay una pesquería de tipo industrial que es otra, que no es la que estamos pretendiendo acá. No tenemos la capacidad ni técnica ni financiera para llegar a eso, que la hacen los barcos, sobre todo estos asiáticos que andan en la región, que provocan que en Costa Rica se estén violando constantemente nuestras aguas. Es el equivalente de que un país vecino llegase y metiera vehículos de su país a diestra y siniestra y sacara árboles o lo que fuera, que expoliaran el país. Pues estas embarcaciones de estas naciones están haciendo eso. Quiero hacer notar que nosotros el año pasado al señor ministro de Relaciones Exteriores le dimos un estudio de las al menos 12 veces que había sido violado nuestras aguas y había ocurrido pesca en el Pacífico por barcos de banderas china, panameñas, ecuatorianas, venezolanas, taiwanesas, españolas. Y estos son los momentos en que estamos todavía esperando una respuesta de la Cancillería de protesta ante estas naciones por permitir que este tipo de embarcaciones hagan pesquería ilegal, no reglamentada, no documentada, en aguas de un tercer país de manera totalmente pirata. Entonces, la actividad esta del calamar ayudaría también a bajar este tipo de actividad pirata de estas embarcaciones, porque al estar barcos constantemente nacionales operando en la región, hacen también que los guardacostas se acerquen a controles y con eso alejamos este tipo de embarcaciones piratas. Gracias. Tal vez si me podría ampliar más ese cuidado que se tendría, porque no veo cómo una embarcación de pesca artesanal de calamar de bajo impacto, de bajo tamaño, cómo podría ser la diferencia con la pesca industrial de esta, como usted nos la describe, que viola nuestros mares. Ok, bueno, la pesca esta, de estos barcos de pesca no reglamentada, no documentada, ilegal, a todas luces es pirata, ¿verdad? Eso, son embarcaciones muy grandes, de hecho estas flotas se llaman las flotas distantes, así se llaman en los países. Las tiene Noruega, la tiene Japón, la tiene China. La flota china, estamos hablando de más de 20,000 barcos de estos que se van en conjunto, sobre todo operan en las zonas de Sudamérica, en Argentina, la costa chilena, sobre las 200 millas. Tratan de no ingresar, pero en la medida de lo posible, si alguien no los ve, lo hacen en las zonas de Perú y de Ecuador. Y en Costa Rica llega una parte de este tipo de flotas. Don Ángel, ya eso lo tenemos claro, pero usted nos dice que esto va a ayudar a que esto se elimine. ¿Usted cree realmente que con una condición como tal de la pesquería artesanal de calamar en el país se pueda hacer que esto se erradique? Que esta gente que vienen a los mares nuestros a violarlos, como usted bien lo dice, como son la gente de Noruega, de Japón, China, etcétera, podríamos hacerle frente. ¿Habría la capacidad de impacto a nivel nacional de con solo un aviso de una embarcación artesanal pueda hacer una reacción puntual para que puedan tomar acciones en el lugar? Sí, bueno, esta es una táctica militar, no es lo aplican desde hace muchos siglos en diferentes regiones. Los militares, justamente, ¿qué es lo que hacen? Colocar cabezas de playa. Yo qué sé, lo último, por ejemplo, en Israel, al hacer estos asentamientos de colonizadores en zonas de la Cisjordania, el punto de esto es ir avanzando para copar áreas y dejarlos dentro del lado, en este caso, de Israel. Estas prácticas, como lo que le digo, es tener gente en zonas no habitadas. En este caso estamos hablando de una zona marina que es 11 veces el país. Para que al tener estas personas, las embarcaciones estas piratas, sí, verán una embarcación muy chiquita,
pero no van a haber una, van a haber 2 o 3. Y las 2 o las 3 le avisan al guardacostas y tal vez no lleguen una vez, pero algún día llegarán. Las tácticas estas funcionan para dispersar, disuadir este tipo de acciones que se realizan, que en este momento se realizan de manera totalmente sin control en nuestro país, en nuestras zonas, en nuestro territorio. Pero como le digo, no solo esto, sino que además nuestro ministerio pues hace ojos ciegos a esto. Muy lamentable, ¿verdad? Muy lamentable. Gracias. No me queda más tiempo, pero sí le pediría que por favor se hace llegar esta pregunta a la comisión. Desde el punto de vista académico, ¿qué otros cambios en la legislación consideran que se deben impulsar para el beneficio pesquero nacional? Solo que nos la envíen, por favor. Muchas gracias. Gracias a usted, muy amable. Mario Castillo, en el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Don Mario. Me das el tiempo. Nacho. No, no, no. Muchas gracias, señora presidenta. Don Ángel, un gusto saludarle. Don Ángel, esto es una actividad, desde luego, importante para el desarrollo de nuestras zonas pesqueras. Yo tengo una pregunta, varias preguntas, pero vamos a comenzar. Don Ángel, ¿cuáles son las zonas donde frecuentemente se realiza la pesca de calamar en Costa Rica y por qué? ¿Qué características se deben cumplir para esta actividad? Esa sería mi primera pregunta. Gracias. Actualmente la pesquería de calamar uno la puede hacer inclusive en el Golfo de Nicoya, en algunas zonas. Depende de las especies. En Costa Rica hay 4 o 5 especies de calamar. Pero el tema es, esas especies tienen un tamaño de población. El tamaño que vamos nosotros es a la población conocida popularmente como calamar gigante, que es altamente abundante en zonas de pesquería de altura arriba de las 100 millas, más allá de las 100 millas. Ahora bien, esa pesquería, le comento, la flota china ya tiene estudios, porque tiene estudios en Costa Rica. Claro, las investigaciones de ellos científicas no dicen que entran a Costa Rica, tampoco dicen que entran a Ecuador, pero entraron y ya inclusive ellos marcan periodos de veda para las flotas de ellos. El año pasado marcaron dos meses de veda en una zona al suroeste de Costa Rica, más cerca entre las Vilacocos y las Galápagos, que es una zona de reproducción ya por ellos detectada. Nosotros no tenemos mucha estudio sobre eso porque no tenemos capacidad para hacerlo, pero lo interesante es que los chinos ya lo tienen todo este tipo de temas registrados e inclusive publicados en revistas internacionales. Las características de esta pesquería, si quitamos este tipo de flota, son dirigidas a poblaciones de zonas costeras que puedan tener en tierra una capacidad instalada necesaria para procesar este tipo de producción. De ahí por eso que mencionamos como Punta Arenas como un posible foco. Esto lo tomamos de copia, básicamente, de lo que sucede en Manta, Ecuador. Manta es el puerto pesquero más importante que hay en Ecuador, con más de 25,000 pescadores de diferentes índoles, de diferentes especies. Lo que sucede a lo largo de la costa de Perú, Chimbote, el mismo Callao y al sur Pisco, haciendo referencia a este tipo de pesquerías. Muchas gracias, don Ángel. ¿En qué momentos, don Ángel, o periodos del año se recomienda realizar la pesca de calamar? Bueno, aquí hay que hacer los estudios necesarios
hechos nuestros. Los estudios chinos dicen que no se recomienda de octubre a noviembre. Los chinos, por un tema de reproducción de la especie, en la época que está, tal vez quería mencionar, el calamar tiene una particularidad, su vida es de 1 año. Y cuando se reproduce y desova, muere. Entonces, además de eso, ha incrementado mucho su abundancia en la región, cosa que no se había registrado, pero que se ha dado en otras partes. Y se anota esto por diferentes factores, que no son determinísticos, pero son factores importantes. Cambio climático está ocasionando cambios en las estructuras de las columnas de aguas, sobrepesca en las especies tales como tiburón, porque el tiburón es un depredador de este organismo. Al no haberlo, entonces el organismo incrementa en demasía y entonces se encuentra en abundancia en el mar. Entonces, de lo que dicen los chinos, le podríamos darle una pequeña comentario que puede ser octubre, noviembre, pero nosotros tendríamos que hacer nuestros estudios al respecto, que sería parte del proceso. Muchas gracias. Muy bien. Algunos medios nacionales, y usted lo conoce muy bien, han destacado el incremento de la población de calamar en nuestros mares. ¿A qué se debe este aumento de la población, don Ángel? Gracias. De nuevo, es probablemente por esto que le indicaba de estas variables que han afectado y ha cambiado la estructura trófica, la cadena trófica en los océanos. En otras zonas, por ejemplo, han habido incrementos de medusas en el agua. Tanto así que se vuelve lo que podríamos llamar una plaga en el agua. Como a veces en la costa podemos ver mareas rojas que llaman. En el mar hemos visto un incremento desmedido de los calamares. El mar es tan grande, tan inmenso, que las conjeturas son difíciles de decir que son fácticas. Pero sí es claro que estos incrementos han sido ocasionados por factores ambientales, pero que al final vienen ocasionados por el hombre o el ser humano, perdón. Y el cambio climático es ocasionado por el ser humano. Al tener el calentamiento global, ocurren cambios en la atmósfera y esto provoca temas del dióxido de carbono justo en la interacción que existe con los océanos, cambios en las temperaturas, y se suma la acción humana de sobrepesca sobre especies tan importantes como son los tiburones. Al no haber estos depredadores, haber cambios climáticos, provoca un incremento enorme. Hay efectos también que hemos visto en otras poblaciones, sardinas. Las sardinas eran abundantes en Costa Rica en los años 50 y las sardinas ahora ya no es un factor que tengamos presente. De hecho, habían 3 barcos y ahora hay solo 1 o 2 se hundieron. Y inclusive hay que importarla. Y la empresa principal que hay en Costa Rica de esto importa la mayor cantidad de su producción, la importa de otros países, por estos factores. Gracias. Gracias. Y Diputado, una última se pregunta. Le venció el tiempo. Se me terminó el tiempo. Le doy 2 minutos por el orden. Por el orden, sí. No todo el tiempo tenemos a don Ángel acá, entonces hay que aprovecharlo al máximo. Una última pregunta, don Ángel. ¿Qué tipo de labor se realiza en esta actividad? ¿Se puede realizar fácilmente por las personas, por ejemplo, que realizaban actividades en Camarón? Sí, eso es lo que nos llamó. Nuestra posición, por ejemplo, con el tema de la pesca de camarón fue en contra, de la posición técnica, en contra de la pesca del arrastre, pero sí nos dejó un enorme sinsabor porque en Punta Arenas nosotros vemos la cantidad de mujeres que dependían de esto, que a nosotros también antes una de las cosas que nos desagradaba era que ojalá se nos hubiera pagado mejor esas mujeres que trabajaban en esto. Pero estas mujeres que trabajaban en esto, en estas plantas, perfectamente hacen esta labor. Y esto lo digo de lo que hemos visto y lo que veo en Ecuador y en Perú, que viajo a esas zonas por temas profesionales, y uno lo ve en las plantas. Cantidad de plantas de proceso que hacen diferentes especies y que entonces laboran también el tema de la pota.
y no es algo que sea más allá de complicado que el camarón. Entonces, esto sería una excelente alternativa para ellas y ojalá sumado a un amparo del gobierno, a un resguardo del gobierno, garantizándole que los chiquitos que ellos tienen, los hijos, los descendientes, les garanticen que terminen el colegio para que luego puedan hacer otra cosa y salirse de la pesca, pero de una forma que tengan ellos mismos una alternativa productiva que les haga tener las oportunidades que tenemos en el Valle Central, ¿verdad? Ojalá eso llegue a suceder. Esperamos. Una Gracias. última observación, don Ángel. ¿Eh? Yo conozco Manta y es muy similar a lo que es Punta Arenas, realmente. Y bueno, Manta es un puerto muy importante del Ecuador, ¿verdad? Y tiene una economía bastante pujante, ¿verdad? Entonces hay que también a la larga tener las experiencias que se dan ahí, debemos de retomarlas nosotros también, ¿verdad? Muchísimas gracias, don Ángel. Muchas gracias, señor diputado. ¿Algún otro diputado que le use la palabra? Bueno, no habiendo más solicitudes de tiempo, le agradezco a don Melvin, perdón, don Ángel, el haberse hecho presente para referirse al tema. Vamos entonces a dictar un receso de hasta 5 minutos para cambiar de expositor y proyecto. Gracias. Muchas gracias, señor diputado. Bien. Muchas gracias, don Melvin. Don Ángel.
Buenas tardes. Bienvenidas a la Comisión de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales. Damos la bienvenida a la señora Mónica Gamboa Poveda, gerente de conservación, y a la señora Natalia Batista Mora, oficial del programa Organización Costa Rica por Siempre. Esta tarde dispondrán de hasta 20 minutos para que se refieran al expediente 22.390, el expediente Alma, Vida y Camarón. Posterior a eso, los y las señoras diputadas harán uso de hasta 5 minutos para hacer consultas u observaciones al tema. Eso sí, cuando se refieran, no sé si ambas van a hablar y ustedes se distribuyen el tiempo, necesito que dejen constando vía micrófono para que así conste en el acta el nombre completo. Sin más, entonces pueden proceder. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Mónica Gamboa Poveda, cédula 1-1023-0770. Sí, soy la gerente de conservación marina de la Asociación Costa Rica por Siempre y pues hoy estamos muy complacidos de compartir este espacio con ustedes. Hemos sostenido ya una reunión anteriormente con 2 asesores de 2 señores diputados, quienes se acercaron a la asociación para hacer algunas preguntas respecto a un estudio que hemos venido apoyando financieramente. Costa Rica por Siempre es un fondo ambiental que se dedica a la movilización de fondos hacia el país para administrarlos y para invertirlos en temas de conservación, especialmente la conservación a perpetuidad de los ecosistemas terrestres y marinos de Costa Rica. Entonces, tenemos 11 años de trabajar en el país y trabajamos bajo una alianza público-privada con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, con quien tenemos esta alianza desde el 2010 y más recientemente, en 2020, también firmamos una alianza con el Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura, el INCOPESCA. Básicamente, bajo estas alianzas, lo que pretendemos es colaborarle al gobierno de Costa Rica en alcanzar las metas de conservación, especialmente las dictadas por la Convención de Biodiversidad. Entonces, básicamente ese es el apoyo que brindamos al gobierno de Costa Rica desde diferentes flancos. Entonces, trabajamos de forma directa con el sistema de áreas de conservación, con quien anualmente tenemos reuniones para definir las prioridades año a año, porque lo que distingue a la Asociación Costa Rica por Siempre es poder proveer financiamiento recurrente. Entonces, todos los años se disponen fondos tanto para la conservación de 33 áreas silvestres protegidas terrestres como 17 áreas marinas protegidas. La manera en que se distribuyen esos fondos, ¿verdad?, es precisamente por medio de estas reuniones anuales con las áreas de conservación, quienes definen ¿verdad?, las prioridades, las necesidades que tienen y en conjunto pues se determina en qué se va a invertir los fondos anualmente. En el caso de las áreas marinas protegidas, los fondos que financian son básicamente del fideicomiso privado Costa Rica por Siempre y con ellos se hace una distribución solidaria de esos fondos en las 17 áreas marinas protegidas priorizadas del programa. Una de esas áreas de conservación, ¿verdad?, trabajamos en 9 de las 11 y una de esas es el área de conservación Tortuguero, donde tenemos 2 áreas marinas protegidas priorizadas, que son el Parque Nacional Tortuguero y la más recientemente creada, el área marina de manejo Barra del Colorado. En Barra del Colorado hemos impulsado un modelo de gobernanza bastante innovador. Hay un área marina de pesca responsable que ya estaba declarada en 2019 y es precisamente en 2019 cuando el área de conservación Tortuguero decide que quiere abordar y atender el sitio de importancia de conservación o vacío de conservación que existía en Barra del Colorado y que excedía los límites del área marina de pesca responsable. Entonces,
Bajo esta alianza que también tenemos con Incopesca, lo que se procedió fue a promover un modelo de gobernanza diferente, en este caso una gobernanza compartida dentro del área marina de pesca responsable, el área marina de manejo, de manera que ambas instituciones, tanto el área de conservación tortuguero como el Incopesca, tuvieran una injerencia en la gestión de los recursos. Entonces, es un bloque protegido que tiene como objetivo no solo la conservación de la biodiversidad, sino también promover el aprovechamiento responsable y sostenible de los recursos que existen en ese espacio marino. Después de la declaración del área marina de manejo, lo que se procedió fue a desarrollar de forma conjunta con las instituciones, adicionalmente con la participación de la Municipalidad de Pocosí también, con los 2 consejos locales de Barra del Colorado, con las diferentes asociaciones de pesca, de peladores de camarón, etc. Hemos construido, ¿verdad?, el instrumento de manejo general, donde se plasma muy bien, ¿verdad?, este modelo de gobernanza compartido, y adicionalmente se ha venido trabajando en el plan de aprovechamiento de recursos marinos, tanto del área continental. Recordemos que todo esto se pega con el Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado, donde hay un río, ¿verdad?, que es de vital importancia para las comunidades, donde tradicionalmente y por mucho tiempo pues se ha realizado pesca artesanal. Gracias, digamos, a esa particularidad ecológica que se da en Barra del Colorado, donde hay una convergencia grande, ¿verdad?, dentro del río Colorado con su salida al mar, se dan condiciones muy especiales donde se desarrollan varias especies que han sido importantes objetivos de pesca para estas comunidades. Como sabrán, dentro de varias especies de peces, como la calva, por ejemplo, es una de esas especies que son base de la economía local, y tradicionalmente también las comunidades de Barra del Colorado han desarrollado una pesca de camarón. También se desarrolla pesca de langosta, ¿verdad?, cuando son temporadas. Entonces son básicamente como 4 o 5 especies principales las que sustentan la economía local. Hace ya un tiempo pues hay una restricción para la pesca en general, a pesar de que dentro del refugio se permitía la pesca, la zonificación del refugio así lo indica. Si esa zonificación, si no tiene un plan de aprovechamiento pesquero a la par, hace que todavía, aunque se permita la pesca y se diga dónde se puede pescar, si no se tiene el instrumento de manejo, se sigue estando en ilegalidad. Entonces, en su momento, en esta comisión interinstitucional que se conformó allá, se definió que desarrollar este plan de aprovechamiento de recursos pesqueros en Barra del Colorado era indispensable para colaborarle a las comunidades en salir de ese estado de ilegalidad, poder formalizar, ¿verdad?, lo que el plan de manejo permitía en cuanto a los temas de pesca. Entonces, debido a que Incopesca está sentado en esta mesa, pues sale el tema, ¿verdad?, de que ellos en 2018-2019 habían avanzado con un estudio para entender la situación poblacional de las especies de camarón en el sitio. Sin embargo, ese estudio se llevó a cabo de forma parcial, no se completó, ¿verdad?, no se logró desarrollar a lo largo de todo un ciclo anual, y por tanto todavía existía un vacío de información que le permitiera al Incopesca avanzar con analizar la posibilidad de entregar pescas de camarón o seguir en el estado en que se encuentran ahorita las comunidades. Entonces, el área de conservación tortuguero, muy voluntariosamente, ¿verdad?, se une con el Incopesca nuevamente y deciden utilizar fondos del fideicomiso privado Costa Rica por Siempre, que le correspondía al área protegida, en este caso Barra del Colorado, y dedicarlas a poder completar el estudio poblacional de camarón, de manera que se tenga el sustento técnico, científico requerido por el Incopesca
para poder determinar el estado de la población de camarón y poder eventualmente, ¿verdad?, determinar si el instituto está listo para seguir emitiendo licencias de pesca o no. Entonces, es ahí donde Costa Rica por Siempre, ¿verdad?, simplemente es un facilitador de los recursos financieros. Se avanza, ¿verdad?, con la definición del término de referencia que se alinee con las necesidades tanto del área de conservación como del INCOPESCA, y en este momento nos encontramos implementando este estudio, que básicamente es un estudio biológico, ¿verdad?, para entender, primero, ni siquiera tenían muy claro cuántas especies y cuáles especies de camarón son las que han sido objetos de pesca en Barra del Colorado, y determinar algunos otros aspectos meramente biológicos de la especie, ¿verdad?, determinar talla de primera madurez sexual, determinar las épocas del año en que se encuentran hembras, machos, cuando se encuentran en desove, en periodo reproductivo y demás, y así poder tener toda la información necesaria para definir si esta es una población que se encuentra estable, que se encuentra sobreexplotada o no se encuentra sobreexplotada, y eventualmente que el Instituto Costarricense de Pesca pueda determinar si se puede avanzar con la emisión de licencias. Para realizar el estudio, el INCOPESCA tuvo que aprobar un permiso de investigación, entonces todo el estudio está amparado por un permiso de investigación. Toda la información del detalle del número de permiso y demás está en el oficio que nosotros les habíamos brindado, y ahorita pues estamos en plena, ¿verdad?, en pleno desarrollo del estudio. Todavía no tenemos un informe de resultados, ni siquiera de forma parcial, pero sí les queríamos compartir pues que por lo menos sí se está completando esa información científica, que estará a disponibilidad tanto del INCOPESCA como del área de conservación y las asociaciones de pesca y los consejos locales. Abro el espacio, don Mario Castillo, hasta por 5 minutos, don Mario. Muchas gracias, señora presidenta. Antes de iniciar las preguntas, quiero agradecerles el venir a esta comisión a exponernos y explicarnos más de su trabajo en la zona desde una perspectiva técnica y objetiva. Esto es realmente fundamental para que nosotros como diputados y diputadas podamos analizar y considerar antes de la toma de decisiones. Yo quisiera, para esclarecer más el manejo que se da en esta región, en específico, que me respondan las siguientes consultas. Y, señora presidenta, hago una aclaración también. Si no pudieran ser contestadas por falta de tiempo, quisiera solicitarles a las personas que nos visitan que si pueden hacer su respuesta por escrito e incorporarla al acta. Primero, ¿cuáles son las diferencias entre una red utilizada para la pesca de arrastre convencional y la denominada en el proyecto pesca de arrastre artesanal? Esa es una. La otra es, ¿han utilizado algún tipo de red alternativa en la zona? ¿Podrían explicar sus diferencias con las redes tradicionales? La duración de los arrastres, según nos describieron en la audiencia anterior, cuando vinieron acá las compañeras peladoras y otro grupo de gente, es menor a 1 hora.
Sin embargo, sabemos que en una faena pueden realizarse varios arrastres. ¿Cuál es el tiempo efectivo de arrastre por cada faena? Y finalmente, para cerrar mi espacio, creo muy importante destacar una de las conclusiones del informe preliminar publicado en el año 2018, el cual dice textualmente lo siguiente: es necesario mejorar las comillas, ¿verdad? Es necesario mejorar las condiciones de las mujeres, hombres y niños que descabezan y pelan el camarón. Hasta que su trabajo no sea mejor valorado económicamente y reconocido como un empleo real, se dificulta iniciar un proceso de mercado justo que también dé un valor agregado. Cierro comillas. Acá algunas veces olvidamos que no solo se trata de emplear a las personas. Ese no debe ser el fin de nosotros como legisladores. El fin debe ser que estos empleos sean dignos, justos, sostenibles y que brinden oportunidades reales de mejoramiento en la calidad de vida de las comunidades. Aquí me quedo para escucharles las respuestas. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, don Mario, por sus preguntas y por su bienvenida. Le voy a ir respondiendo una a una donde le puedo dar respuestas, ¿verdad? Nada más hacer el llamado de que ese primer estudio del que nos hacemos referencia, ese fue un estudio que estuvo liderado por Copesolidar. Esto lo hicieron, de hecho, en conjunto con el Incopesca, donde se utilizaron fondos del Incopesca, de lo que llamaban el proyecto REVIC, que tiene que ver con fondos de la FAO, ¿verdad? Que FAO dedica al Incopesca. Y pues nosotros no tuvimos nada que ver con ese primer estudio, ¿verdad? A pesar de que sí estábamos trabajando en la zona, atendiendo otras necesidades del área de conservación. No trabajamos en ese momento, ¿verdad? Sin embargo, pues sabemos que eso fue una gran colaboración que se hizo entre Copesolidar y el Incopesca. Sabemos también que de ese estudio sí salieron ciertas recomendaciones, como algunas de las que usted menciona, acerca de utilizar una red alternativa. Sé que también a través del apoyo del Incopesca y de Copesolidar, algunos de los señores pescadores, ¿verdad? De la Asociación de Pescadores, sí hicieron algunas modificaciones a sus redes. Yo sinceramente no tengo el conocimiento en qué consisten esas modificaciones, pero sí sé que fue algo que ellos anotaron en las reuniones cuando estuvimos coordinando ya para hacer el estudio que estamos haciendo ahora. Sin embargo, con mucho gusto podríamos, ¿verdad? Brindarle esa información a través del Incopesca, entonces podríamos incluirlo en alguna respuesta por escrito en adelante. Perdón que, don Mario, su tiempo se agotó. No sé si requiere, le puedo ceder mis 5 minutos para que puedan completar por lo menos las respuestas que formuló, y lo demás sí, por favor, para que se incorpore tal cual el diputado lo solicitó al expediente. Gracias. Respecto a las épocas del año y los tiempos de arrastre que usted preguntaba, lo que se define en ese estudio de Copesolidar básicamente es que existen 2 épocas al año en que se realiza la pesca de camarón en Barra del Colorado, y durante esas 2 épocas al año, que coinciden precisamente con las ventanitas de época seca que son muy comunes del Caribe, son solamente entre 3 y 5 días durante esa ventana de tiempo que se logra hacer la actividad de pesca de camarón allá. Hay que conocer que hay condiciones oceanográficas, condiciones propias del sitio, que se destacan como una veda natural. Precisamente el mar en Barra del Colorado es un mar bastante levantado, bastante turbulento, y es precisamente solamente cuando está el mar, como decimos, bien aplanchado, ¿verdad?, que se logra hacer esta actividad.
También en ese estudio se describe, digamos, el tiempo más o menos de arrastre que se hacía y como bien usted lo mencionaba, no supera, digamos, una hora, ¿verdad?, de estar haciendo en sí la actividad. Y para terminar de responderle también, por esfuerzos de la Asociación Costa Rica por Siempre, nosotros promovemos también, ¿verdad?, la búsqueda de alternativas de medios de vida y a través de un proyecto que fue dedicado en su totalidad a trabajar en el Caribe norte del país, se sentaron las bases para desarrollar todo, ¿verdad?, un impulso de turismo rural comunitario en la zona de Barra del Colorado, de San Francisco y de Tortuguero. Nosotros le llamábamos el proyecto Canales y de ahí se hicieron varios esfuerzos que, además con el proyecto Gente, que está en este momento en implementación, también estamos dando seguimiento a lo que es el fortalecimiento de asociaciones locales, a la búsqueda, ¿verdad?, de esas otras alternativas de medios de vida y seguimos apoyando, digamos, ese impulso basado más que todo en turismo rural comunitario, que se presta muy bien porque el lugar tiene una belleza impresionante. Además, pues también se da en ciertas épocas del año, también cuando lo permiten las condiciones oceanográficas, hay una actividad de pesca deportiva que se desarrolla en la zona y que pues en ciertas épocas del año atrae, ¿verdad?, a turistas que normalmente utilizan esta zona y que traen un medio alternativo, ¿verdad?, para tratar de diversificar esas opciones de trabajo en la zona de Barra del Colorado, que lamentablemente es muy distinta, ¿verdad?, la dinámica que se da en Tortuguero, donde todos conocemos que la actividad turística es enorme y que es uno de los mayores atractivos del país. Sin embargo, pues Barra del Colorado es un poquito diferente y a pesar de ser tan cercanas, ¿verdad?, su contexto socioeconómico es bastante distinto, pero creemos que tiene todo el potencial, ¿verdad?, para llegar en algún momento a desarrollarse como un tortuguero también. ¿Algún otro diputado o diputada en uso de la palabra? Entonces, lo doy por suficientemente discutido esta sección. Entonces, muchísimas gracias de verdad por haberse apersonado ante esta comisión. Voy a decretar un receso de hasta 2 minutos para poderlas despedir y continuar así con la agenda. Reanudamos. Entramos a la discusión de proyectos. Expediente 20.648, que es la reforma al párrafo primero del artículo 9 de la ley 2035, la ley orgánica del Consejo Nacional de Producción. Se le han presentado unas mociones que le solicito a la señora secretaria se sirva a leer. De varios diputados presentan la siguiente moción para que el presente proyecto de ley se consulte las siguientes organizaciones: Asociación de Pequeños Productores de Buenos Aires, ASUPROCOBA, Asociación de Productores Agropecuarios de El Águila del Pejivalle, Cooperativa de Productores de Granos Básicos del Progreso de Pejivalle de Pérez Celedón,
Cooperativa Industrial de Servicios Múltiples El Porvenir, Centro Agrícola Cantonal de los Chiles, Asociación de Productores Guagaral, CEPROMA Llano Bonito, CEPROMA Valle de Orosi, Instituto de Desarrollo Rural, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Escuela de Agronomía de la Universidad de Costa Rica, Escuela de Agronegocios del Instituto Tecnológico de Costa Rica, Escuela de Ingeniería en Agronomía del Instituto Tecnológico de Costa Rica, Centro de Investigación en Economía Agrícola y Agronegocios de la Universidad de Costa Rica. En discusión la moción. Diputado Castillo, adelante. Muy breve, compañeras y compañeros, a mí me parece que todo proyecto que nosotros aprobemos aquí tiene que tener, o tenemos que tener toda la información del caso para poder tomar la mejor decisión, sin obstruir el procedimiento legislativo, pero sí aplicando por lo menos las condiciones o las cosas que nosotros podemos utilizar como legisladores para pedir esa información a la comunidad nacional. Y ahí viene la institucionalidad y podrá venir también profesionales a los que haya que pedirle. Por eso es que he presentado esa moción para ese proyecto. Suficientemente discutido. Los diputados y diputadas a favor de la moción de consulta, sírvanse manifestarlo levantando su mano. 5 diputados presentes. 5 votos a favor. La moción ha sido aprobada. Hay otra moción que le solicito a la señora secretaria proceda con la lectura. Para que el presente proyecto de ley se consulte a las siguientes organizaciones: Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Agricultura de la región Brunca, Asopro Veracruz, Programa Estado de la Nación, Consejo Nacional de Producción, Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios, Junta Nacional de Ferias del Agricultor, Corporación Arrocera Nacional, Parlamento Agropecuario Nacional, Unión de Productores Independientes y Actividades Varias, Centro Agrícola Cantonal de Pérez Celedón, Asociación Nacional de Industriales del Sector Arrocero, Municipalidades del País, Cooperativa Agrícola e Industrial de Productores de Arroz del Pacífico Central RL, Cooperativa Agrícola Industrial para el Mejoramiento de Vida en Belice RL, Cope Estrella del Huarco RL, Asociación de Pescadores Artesanales del Jobo, Ministerio de Educación Pública. En discusión la moción. Suficientemente discutida. Los diputados y diputadas a favor de la moción recién leída manifestarlo levantando su mano. 5 diputados presentes, 5 votos a favor. La moción ha sido aprobada. Hay otra moción que le solicito a la señora secretaria leer. Para que se reciba en audiencia en la Comisión de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales al Consejo Nacional de Producción para que se refiera al expediente 21.648. En discusión. Suficientemente discutida. Los diputados a favor de la moción de audiencia manifestarlo levantando su mano. 5 diputados presentes. 5 votos a favor. La moción ha sido aprobada. Hay otra moción, para que se reciban en audiencia en la Comisión de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales a las siguientes personas representantes del sector productivo costarricense: Freddy Morera, CEPROA Veracruz; Marvin Jiménez, CEPROA La Palmera; Guido Vargas, UPA Nacional; Luis Hernández Martínez, Centro Agrícola Cantonal de Alvarado; Reina Tercero de Cope Belice. ¿Son del mismo proyecto? En discusión, don Mario. Sí, Un minuto, don Mario. Esta moción es muy importante, desde luego, siempre en la línea que les expuse al principio,
porque a veces nosotros podemos legislar sobre sectores o grupos y no les damos la oportunidad de que puedan exponer sus criterios. Entonces, todos estos son agricultores, campesinos que están en nuestras regiones. Entonces, que vengan y que expliquen, que digan, a ver qué les parece. Lo interrumpo, Mario, porque nos queda menos de un perdone, minuto para perdone, poder perdone, someterlo señor, a perdone. votación. Suficientemente discutido. Los diputados a favor de la moción de audiencia manifestarlo levantando su mano. 5 diputados presentes. 5. Una moción de audiencia. 5 diputados presentes, 4 votos a favor, 1 en contra. La moción ha sido aprobada. Al ser las 14:44 y dado que nos atropella el tiempo, queda una moción sobre el mismo expediente pendiente y se levanta la sesión.